vía Zoom. Esto sí, vía Zoom a Alejandra Rodríguez. Ella, bueno, habla muchísimo de economía en Write It, ahí en YouTube. Y bueno, sabe, sin como ella ha dicho en alguna oportunidad, sin ser una profesional en el tema, sabe explicarte muchas cosas de una manera en que a vos te sirven para la vida cotidiana. Alejandra, ¿cómo te va? Agustín Espósito, Carmen Herrán te saludan aquí en Va a Ser Mejor. Bienvenida al aire de este programa. Hola, buenas tardes, Alejandra. Hola, ¿qué tal, Agustín? Hola, Carmen. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes. No, por favor, el placer de charlar con vos. He consumido algunos de tus videos, sobre todo porque... bueno, a mí me pasa que fuera de estudiar periodismo, estudié economía, estudio economía en realidad, en la Universidad de Buenos Aires, y la economía y las finanzas son una de esas cosas que a mí me atraen. Pero ¿cómo nació en vos ese interés por la economía, las finanzas, en particular lo que es todo el manejo de la plata en casa, como se podría decir? Sí, exactamente. Yo me dedico más al tema de las finanzas personales y surgió por necesidad propia. Creo que, como la mayoría de la gente, intenta no prestarle atención al tema del dinero a menos que no te quede otra. Cuando tienes que mirar el dinero, en mi caso, pues mi marido se había quedado sin trabajo y no nos quedó otra que ajustar el cinturón y empezar a ver cómo hacíamos para salir adelante. Y ahí fue cuando empecé a investigar para mí, y luego una cosa fue llevando a la otra y me di cuenta que el tema de las finanzas en realidad es mucho más fácil de lo que parece de fuera y que pasa mucho más por la parte personal y no tanto por los números, que a veces uno se asusta un poco de ver tantos números, tantas cosas, cálculos y palabras raras, pero en realidad es mucho más sencillo y son cosas muy básicas que si las pones en prácticas te pueden cambiar la vida totalmente. Y bueno, Alejandra, ¿tú crees que hay un terror infundado de que la finanza, el manejo del dinero es algo complicado, es algo que es solo para las personas que tienen esa habilidad, esa particularidad, y eso hace que provoca que, por ejemplo, a personas como yo, en este caso yo represento la parte contraria a agua, a mí los números me dan mucho miedo, siempre me lo dieron, personas como que nos dé un vuelco al corazón cuando tenemos que hacer las cuentas con el cambio? Yo dije que me gustaban, no que no me daban miedo. Bueno, pero la está estudiando. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un artículo de economía hace 2 semanas y, o sea, me leí todo lo ileíble, consulté todo lo inconsultable, pero ¿crees eso, Alejandra, como que hay un terror infundado que luego provoca que las personas nos volvamos más perezosas y siempre dejemos a alguien de, che, haz tú las cuentas de este restaurante, ya, dame el cambio, tú ya, yo confío en ti? ¿A qué se debe ese terror? Creo que como la mayoría de los miedos parten de lo desconocido. Uno generalmente lo que no conoce o lo que no se siente cómodo haciendo le tiene un poco de miedo. Y una vez que te metes y te das cuenta que el nivel de matemáticas que se necesita para llevar el control de las finanzas personales es el nivel que puede tener un niño de 8 años, se te quita un poco ese miedo. Y creo que de a poquito, uno a medida que va aprendiendo a hacer las cosas y aprendiendo a gestionar su propio dinero, se va soltando un poco. Y sobre todo también creo que pasa mucho por el tema de que el tema del dinero vamos como en piloto automático, vamos repitiendo patrones y hacemos cosas que vimos en casa o que vemos, ¿no?, en la sociedad, repetimos lo que hace todo el mundo, pero no nos paramos a pensar realmente qué es lo que queremos hacer. Y vemos mucho el dinero como un fin, cuando en realidad no es un fin, sino una herramienta para conseguir lo que realmente queremos. Y eso creo que es un paso que la mayoría de la gente ni siquiera se para a pensar. Como que vamos en el día a día y reaccionamos a lo que va sucediendo, pero no nos paramos a pensar qué es lo que yo quiero realmente. Y una vez que yo sé qué es lo que quiero y veo la manera de utilizar los recursos que tengo, entre ellos el recurso más versátil que tengo es el dinero, ¿cómo puedo hacer para conseguir mis objetivos? Entonces, una vez que empiezo a verlo desde esa perspectiva, se pierde el miedo, es simplemente una herramienta más. Todo lo que uno aprende a utilizar, se le pierde el miedo. Y en un momento te diste cuenta que podías comunicar todo esto que vos estás diciendo e imagino que ahí nace Write It, que bueno, lo pueden seguir así, lo buscan así en YouTube y lo van a encontrar en Write It Finanzas Personales.
y bueno, empezaste a comunicar todo esto que nos estabas contando hasta recién, de que las finanzas son algo, las personales en particular, son algo mucho más simple de lo que el común de la gente cree. ¿Cómo se te dio la idea de empezar a grabarte, digamos? O a grabar, si se quiere, aunque sea una explicación y después... después, nada, tratar de explicar todo lo que nos explicaste hasta recién. Fue bastante orgánico, es decir, empecé contándole a mis conocidos, mis amigos, mis familiares, porque como que me sorprendía de que algo tan simple como la mayoría de la gente no lo sabe. Y entonces, claro, cuando yo me enteré era como las noticias, ¿no? Y, ¿sabías qué? ¿Y sabías qué? ¿Sabías que se puede hacer un presupuesto? ¿Y sabías que? Y entonces era como que a todo el mundo que me cruzaba le contaba. Y luego empecé a compartirlo más allá, bueno, en realidad todo surgió, fue todo como que una cosa fue llevando a la otra. Yo me había armado como una pequeña agendita para mí, para ir poniendo mis apuntes, mis números, mis presupuestos y todo esto. Y creé esa agenda, la hice artesanalmente y digo, bueno, esto lo puedo tener como un proyecto, como un pequeño emprendimiento de hacer esas agendas a mano y venderlas, ¿no? Para ganar un dinero extra. Y recuerdo que regalé un par de esas agendas a amigas y me acuerdo de una amiga que cuando le di la agenda me decía, ay, qué bueno, ¿y acá esto para qué sirve? ¿Y esto acá qué se supone que tengo que poner? Y luego yo pensaba, claro, más que la agenda tendría que explicarle cómo se usa. Y entonces claro, ahí dije, bueno, voy a escribir un libro para contar qué es lo que yo hice y explicar cómo es lo que hago, cómo hago yo para organizar el dinero y explicar, ¿no?, conceptos básicos de finanzas personales. Y fue así, una cosa fue llevando a la otra. Primero hice la agenda, luego hice el libro, luego evidentemente nadie me compraba la agenda, nadie me compraba el libro, porque nadie me conocía. Entonces, bueno, ¿cómo hago para dar a conocer esto, ¿no?, a más gente? Pues busqué en Google, pues créate un blog. Pues empecé a escribir un blog, nadie me leía el blog. ¿Cómo hago para dar a conocer un blog? Ábrete un canal de YouTube. Vale, pues me abro un canal de YouTube. No era posible, o sea, no era capaz de decir 2 palabras frente a una cámara, entonces empecé a hacer dibujitos y a explicar cosas haciendo dibujitos, explicando cosas de finanzas. ¿No? Ositos, vaquitas, perritos, cualquier bicho. Y eso empezó a llamar la atención y tenía una audiencia muy pequeñita, pero la poca gente que me seguía demostraba que lo que estaba compartiendo le servía. Y eso creo que fue clave, porque sentía que del otro lado había gente a la que realmente le servía para algo. Entonces dije, bueno, pues no me importa que sean 10 personas o 100 personas, si a esas personas, aunque sean pocas, les sirven, lo voy a seguir haciendo. Y así seguí y fue creciendo el canal y ahora ya somos más de 78.000 y seguimos creciendo. Luego saqué otros cursos. Ahora, bueno, la semana pasada abrí la escuela de finanzas personales y también ya hay unos cuantos alumnos apuntados. La verdad que estoy muy contenta con... No es que un día me levanté y dije, voy a enseñar finanzas personales, sino como que fue todo muy orgánico y se fue dando naturalmente. Y Alejandra, tú trabajas mucho con niños, para que desde pequeños aprendan cómo manejar la economía, las finanzas, los números. Y también tiene un libro de finanzas para nenes, ¿es cierto? Sí y no. Tengo un libro de finanzas para niños, pero el libro no es para que lo lea el niño, sino para que lo lea el padre. Claro. En realidad es una guía para padres, para cómo enseñarle a transmitir las finanzas a los niños, que a veces uno se enrieda un poco y se complica más, claro, de lo necesario. Y por eso me gustaría saber cómo fue tu proceso creativo a la hora de escribir ese libro, porque me imagino que tendrías por momentos que pensar como un niño, que pensar como un padre que está haciendo los deberes con su niño de un problema matemático, por ejemplo. Sí, son cosas mucho más cotidianas. Para hacer el libro me inspiré, bueno, de historia personal, es decir, de recordar cosas de cuando yo misma era niña, de historias personales de mis alumnos, que muchos me cuentan, sí, cuando yo era pequeño me pasaba esto, o mi padre me daba una paga, a mí me pasó esto otro. Historias que esas historias que nos pasan de pequeños luego nos marcan y nos marcan muchísimo más de lo que parece. Y luego en la vida adulta seguimos repitiendo patrones porque nos ha sucedido algo o vivimos algo de pequeño y que seguimos repitiendo. Y luego también me apoyé mucho en mi audiencia. Hice de hecho una encuesta a mis writers, a mis seguidores, y ellos me fueron dando las preguntas y las dudas y las cosas que más les inquietaban y en base a eso fui armando
el libro, y además también me apoyé bastante en la parte de psicología evolutiva, porque yo, bueno, en realidad soy docente, nada que ver, pero la parte que aprendí en el profesorado de psicología evolutiva, pues la apliqué, pero en vez de enseñar pues las cosas que enseñas en el colegio, pues para enseñar finanzas, ¿no? Sobre todo saber qué cosas a qué edad, porque a veces uno intenta explicar cosas que a lo mejor la cabeza del niño todavía no está preparado para recibir. Entonces, pero con saber un par de cositas en cuanto a eso, en cuanto a psicología evolutiva, luego el resto es lo cotidiano. Uno a veces tiene como en la cabeza, ¿no? De decir, ¿cómo le explico a mi hijo? Y se ve eso, ¿no? Como de, me voy a sentar a hablar, te voy a dar la charla de finanzas y nos vamos, así como todo muy solemne, cuando en realidad son cosas de todos los días. Todos los días los niños nos ven cómo sacamos dinero de la billetera y compramos y hacemos transacciones, y entonces tiene que ser algo más cotidiano, no tan solemne. Ale, hablaste de que vos sos docente, en realidad, y quiero hacer una pregunta en relación a bueno, esta combinación, si se quiere, que se da en tu trabajo de docente y tu trabajo también como, bueno, como docente, pero de las finanzas, de alguna manera. A mí me pasa que, o por lo menos esto es algo que veo en el sistema educativo argentino. Tengo entendido que vos estás viviendo en España ahora, y tal vez esto... nada, sea de otra manera en España, tanto vos como Car, mi compañera que es española, me pueden corregir, pero no hay una real enseñanza de finanzas en un ámbito educativo, estoy hablando, ¿no? Acá, por lo menos en la Argentina, siempre me pareció muy fuerte, por ejemplo, que está bien, es como difícil pensar, particularmente en este país, donde se cobra casi un impuesto al respirar, no sé, ¿qué impuestos tengo que pagar, por ejemplo? ¿O dónde los tengo que pagar? Eso no te lo enseñan en el colegio. A mí siempre me pareció chocante tener que aprenderlo cada uno en su casa, porque hay casas donde, bueno, capaz te toca pagar, aunque sea, no sé, el agua desde chico, porque, no sé, te mandan al Rapipago con 15 años, y hay otras casas donde no te toca hacer eso porque, no sé, no se da. ¿Debería enseñarse en un ámbito educativo todo el tema de finanzas personales? Yo creo que todo lo que se puede aportar desde los centros educativos siempre es bienvenido. Lo que creo también es que ahora mismo, si bien está cambiando de a poco, porque al menos, por ejemplo, aquí en España no se enseña como materia, como tienes matemáticas, literatura o lo que tengas, no tienes finanzas personales, pero sí que hay, como es extracurricularmente, sí que hay ciertos colegios que empiezan a tocar estos temas. Luego también en otros países, por ejemplo en México, está Sofía Macías, que tiene también un canal de YouTube sobre finanzas, y ella, en colaboración con gente del gobierno, ¿no? De la parte de educación, crearon libros de texto, ¿no? Para las escuelas, donde meten temas de finanzas personales y de emprendimiento, lo cual es como un avance muy interesante. Y yo creo que todos esos proyectos, poco a poco, se irán incorporando. Lo que creo que el sistema educativo actual va un poco como desfasado a lo que va la sociedad. La sociedad va como avanzando mucho más rápido de lo que cambia el sistema educativo. Pero más allá del sistema educativo o no, hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos el mundo de información en el bolsillo, ¿no? En el celular que tenemos en el bolsillo tenemos acceso a muchísima información. Entonces creo que aquello que nos falta en la educación reglada lo podemos complementar por nuestra cuenta, ¿no? Con otro tipo de formación no reglada, por decirlo de alguna manera. Bueno, Alejandra, acabas de crear tu propia escuela, Writing, una escuela de finanzas. Coméntanos un poquitín de ella, qué tipo de alumnos tienes, qué es lo que pretendes, temario, cómo surgió esa idea. Háblanos un poquitín. La idea surgió también por la necesidad, es decir, yo me acordaba cuando yo empecé a hacerme cargo de mis finanzas, cómo pasé, es decir, cómo tuve que buscarme la vida, de buscar información aquí y allá, y eso de la sensación de sentirme sola y que era yo la única que me había ocurrido ponerme a mirar el dinero y todo el resto del mundo seguía con su vida como si nada. Y entonces eso, combinado también con el hecho de que yo ya tenía cursos publicados, y una cosa que notaba entre mis alumnos es que creo que también nos pasa un poco a todos, ¿no? Que cuando uno se mete a hacer un curso, cuando lo está haciendo, está como súper entusiasmado, ahora me miro todas las clases, me hago todos los ejercicios, todo genial, y luego ya está, lo terminé, y a los pocos días como que me olvidé del tema y no le saco todo el jugo que le podría sacar. Entonces,
yo creo que el tema de las finanzas personales no es algo que me miro un curso, hago un ejercicio, hago un presupuesto o hago un balance y ya está, y me soluciona la vida, sino que es algo que tengo que ir incorporando en el día a día. Es un estilo de vida, ¿no? Yo siempre lo comparo con las dietas, no es que me hago la dieta de la lechuga una semana y estoy con el cuerpo un figurín, no, si quiero lograr cambios positivos en mi vida, tengo que cambiar hábitos, cambiar un montón de cosas en mi vida, y esto es algo que lleva tiempo. Entonces, por eso he creado la Escuela de Finanzas Personales Righted, donde apuesto por una formación de mucha calidad, en el largo plazo, constante y a muy, muy bajo precio, para que sea más accesible a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, la cuota de al mes son 10 euros, que bueno, sé que depende de dónde vivas, significa más o menos, pero dentro de todo es un precio bastante accesible para que la gente pueda realmente sacarle el jugo. Y bueno, en la escuela tenemos dos mentorías grupales que hacemos cada 15 días. Bueno, ayer tuvimos una, la verdad que es súper interesante, donde nos conectamos por Zoom. Y bueno, ahí es más contacto uno a uno con mis alumnos y pueden resolver dudas y vemos temas que a lo mejor hay dudas sobre alguna clase. Luego también hay distintos cursos, los 3 cursos que tenía publicados con anterioridad también están disponibles dentro de la escuela para los alumnos, y también luego vemos cosas, presupuestos, temas de patrimonio, cómo salir de deudas, cosas básicas que todo el mundo debería tener en orden para poder tener prosperidad y tener unas finanzas saludables y poder hacer esto que decía antes, ¿no? Poder utilizar el dinero como la herramienta que es para poder conseguir realmente lo que queremos. Claro, y los alumnos, además, Alejandra, ay, perdona, ¿querías decir algo? Sí, no, digo, los alumnos son adultos, son todos personas eso, claro, eso quería adultas. Preguntarte, si hay alguna edad algunos alumnos que tengan una edad más media, como por ejemplo situado entre los 30 y 40, o hay desde los 20 hasta los 70, por ejemplo. Hay de todo, hay de todo. Tengo gente que es jovencita que todavía vive con sus padres y tengo gente que ya está jubilada. Sí es cierto que la mayor cantidad de gente es como la que está en la mediana edad, ¿no? En los 30, 40, 50 es como la que más, pero el rango de edades es grande. Incluso hay gente que hay algunos que me escriben que dicen, no, te sigo porque mi hijo ve los videos y que a lo mejor le sirve más al padre que al niño, pero... como te decía antes, el tema del dinero es algo que nos afecta a todos. Todos gestionamos dinero y es algo que todos debemos aprender a utilizar. ¿Qué es lo que se viene además de la escuela para Righted? ¿Tenés algún proyecto más en mente? ¿Algún video en particular que quieras sacar y que lo tenés en pendiente? ¿Qué es lo siguiente para Righted? Ahora mismo mi enfoque total está en la escuela, que ya lleva bastante trabajo, y el canal de YouTube. Donde más dedico mi atención es en la escuela y en el canal de YouTube. En el canal de YouTube subo un video nuevo cada semana y una vez al mes también hago algún live. A veces traigo invitados, a veces hago resúmenes de libros de finanzas personales o de temas que puedan relacionados que puedan ayudarnos a la gestión, a mejorar la gestión con nuestro dinero. Y más que nada estoy enfocada en eso, en seguir transmitiendo. Bueno, ahora hace media hora o algo así, publiqué un video en YouTube, así que si quieren pasar por YouTube a verlo. El video de hoy, por ejemplo, es sobre cómo lidiar con la presión social a la hora de ahorrar, que a veces uno se pone a ahorrar y dice, me voy a portar bien, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar mi presupuesto, y de repente vienen los amigos y te invitan aquí, te invitan allá, y eso, ¿y qué hago, no? ¿Cómo hago para poner en orden mis finanzas y lidiar con esta presión social? Y este tipo de cosas que creo que también son súper importantes y que muchas veces se dejan de lado, ¿no? A veces uno cuando se quiere ocupar de los números, se ocupa de los números, como si el resto de la vida no afectara, ¿no? Me siento, hago mis números, hago mis cuentitas, hago mi presupuesto y claro, en papel queda maravillosamente perfecto, pero luego tengo que salir a la calle y vivir mi vida y lo que escribí en el papel tiene que tener sentido, tiene que ser realizable, tengo que poder llevarlo a la práctica, porque si no, no tiene ningún sentido sentarme a hacer cuentas porque sí. La idea es que lo que hagamos sea práctico, nos mejore la calidad de vida, que no se quede solo en cuentitas y en una tabla de Excel que lo aguanta todo. ¿Cuál es la pregunta que más te hacen dentro del mundo bastante abarcativo que es las finanzas personales? Hay varias. Cómo conseguir más dinero, cómo llegar a fin de mes, cómo salir de deudas.
Y todas están muy relacionadas con lo mismo. Creo que uno de los temas principales que tenemos que ocuparnos es el tema de la mentalidad. Y es un tema que también me gusta trabajar mucho. Porque si yo, por ejemplo, ahora mismo no tengo dinero y estoy muy enfocado en saber cómo hacer para conseguir más dinero, porque en mi cabeza creo que la única solución posible es conseguir más dinero, hay casos que sí ese es el motivo principal, pero en la mayoría de la población no lo es. En la mayoría de la población, además de que siempre podemos ganar más dinero y siempre podemos estar mejor de lo que estamos, pero muchas veces no se sabe gestionar lo que sí se tiene. Y entonces, claro, a veces cuando lo que ahora mismo tenemos es un lío y no podemos controlar lo poco o mucho que tenemos ahora, meter más dinero en la ecuación lo único que hace es aumentar ese lío. Entonces, primero, tengo que enfocarme en aprender a gestionar los recursos que tengo y sacarle el mayor provecho a los recursos que sí tengo, porque muchas veces, que también es mucho más fácil, ¿no?, enfocarse en el afuera, en lo que no tengo, en lo que me falta, y entonces es una buena excusa para no hacer lo que sé que debería estar haciendo. Si yo me excuso, ¿no?, en ese afuera de, ay, claro, es que ahora no tengo suficiente dinero, o es que ahora me ha pasado esto, o es que ahora, ¿no?, la lista interminable de excusas de si viviera en otro país, si cobrara más, si no tuviera hijos pequeños, si hubiera otro gobierno, vale, sí, todo eso te afecta y afecta a tu vida personal, evidentemente. Sí. Pero además de eso, hay otras cosas que tú sí puedes hacer. Y entonces quedarte solo en el afuera no soluciona las cosas. Está bien preocuparse por el afuera e intentar cambiar el afuera en lo que se pueda cambiar, pero que eso no sea una excusa para no hacer lo que sí puedo hacer en casa, ¿no? Yo siempre digo que lo que pasa afuera tú no lo eliges, pero lo que sí puedes elegir es la manera en la que tú enfrentas esa situación. Mira, justamente ayer en la mentoría grupal una de mis alumnas me contaba que tiene esclerosis múltiple. Y es joven, 34 años, y me decía, pues mira, ahora estoy de baja y no estoy trabajando y creo que no voy a poder volver a trabajar por la enfermedad. Claro. Y me dice, pues ahora me va a tocar usar la cabeza. Fíjate cómo la mentalidad que puede tener una persona u otra. Una persona que le pase exactamente lo mismo se puede quedar en, pues, pobrecito de mí, ¿no?, en papel de víctima. Mira, pues mira qué putada lo que me ha pasado. Ahora pues tengo esta enfermedad, pues no puedo hacer nada, pues me quedo en mi casa, cobro lo que me dan por invalidez y ya está, y hacer lo que se puede. Sin embargo, pues el vaso lleno y el vaso vacío, claro. ¿Me ha pasado esto? Pues mira, si no puedo trabajar con mi físico, puedo trabajar con mi cabeza, y es intentar darle la vuelta y trabajar con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, sea bueno, sea no tan bueno. Primero sacarle el jugo y aprovechar bien lo que sí tenemos, y luego, una vez que tenemos eso en orden, ir a por más. La última que te hago, Ale, y ni siquiera es mía, me la están preguntando acá y es una buena pregunta. ¿Dónde podemos comprar tus libros? ¿Dónde los podemos conseguir? Particularmente para aquí, para la Argentina. Bueno, los libros se venden por Amazon. Sí. Sé que Amazon en Argentina no llega. Creo que hay alguien que los revende por Mercado Libre, pero sale un ojo en la cara, así que no lo recomiendo. Pero lo que sí pueden conseguir es el ebook, el libro electrónico. Buenísimo. Si no es por Amazon, también directamente por mi página web, writit.es, lo pueden conseguir ahí. Y la bitácora financiera, que es la agendita, también se imprime bajo demanda por Amazon, pero también en la web tengo la versión imprimible, es decir, tú te la puedes descargar y te la imprimes en casa. Ah, perfecto, perfecto. Me interesa eso, la bitácora financiera. Sí, no, a mí me ha interesado mucho. Yo me he quedado sobre todo sobre la presión social por cuando quiero ahorrar. A mí eso me ha quedado resonando en la cabeza. Bueno, ahora cuando salís del aire, dentro de una horita, te ves el video de Ale ahí en Writit. Ale, mil gracias por este ratito. Muchísimas para gracias. charlar un poquito de economía en la casa, de finanzas personales. Ha sido un placer hablar, como siempre es lindo hablar encima para mí, que me gusta esto, de un poquito de economía. Te mandamos un gran abrazo y bueno, de nuevo un agradecimiento por haber pasado este rato. Chao, Ale, gracias. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación y por ceder este espacio para compartir conocimientos. Mire, gracias, Ale. Pasaba Alejandra Rodríguez de Writit Finanzas. La pueden encontrar en su YouTube, así como Writit Finanzas.